Hola, bienvenidos a este workshop introductorio de la Masterclass de Diseño de Proyectos de Energía Eólica. Para nosotros es muy grato lanzar este curso en nuestra Academy 180 en la línea de sostenibilidad y eficiencia energética y poder aportar a ese desarrollo de todos tus proyectos en energías renovables. Pero antes de empezar, permíteme presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román, ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, MBA y máster en energías renovables. Vinculado a la empresa 180 grados consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, master coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. Bueno, también he tenido la oportunidad de hacer muchas auditorías en el sector privado y el sector público en esquemas asociados a compliance, a temas de cumplimiento, a temas legales que de alguna manera le aportan valor al entrenamiento que vamos a dictar el día de hoy. También entender que 180 grados consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, entonces, antes de empezar de hablar sobre la energía eólica, necesariamente tenemos que sentar las bases y conceptos de por qué hoy en día esta energía se ha vuelto tan relevante. Y eso nace de esta frase que hemos venido escuchando en los últimos años, que es la transición energética. ¿Pero qué es la transición energética? La transición energética es la transformación que tenemos que hacer todos como humanidad a través de las políticas públicas de cada uno de nuestros países para pasar del consumo de energías fósiles, como es el carbón, como es el gas, como es el petróleo, hacia unas energías mucho más limpias, energías que no emitan gases de efecto invernadero y que nos ayuden a combatir los efectos adversos del cambio climático, es decir, energías renovables, ¿sí? Que es donde cabría lo que es la energía eólica. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Pues estamos viendo cada día más acrecentar los efectos del cambio climático. Ya hoy en día estamos viendo fenómenos muy importantes que son mucho más fuertes que los de hace 30 años, como son las sequías, como son las olas invernales. Estamos viendo fenómenos como la descongelación de nuestros glaciares y que van a llevar a un aumento del nivel del mar de nuestros océanos, lo que nos va a llevar también a posibles inundaciones en todas las zonas costeras del mundo. Estamos viendo altos niveles de contaminación también por el mismo efecto del cambio climático.
Es decir, una cantidad de fenómenos que se están acrecentando cada vez más porque el planeta está tratando de equilibrarse y pues nosotros como humanidad no los estamos ayudando, ¿sí? Ahora, esto de la transición energética también nació de unas alertas que desde el siglo XX, a mediados del siglo XX, todos los científicos, particularmente con un gran vocero que son las Naciones Unidas, lanzaron grandes alertas sobre el tema de calentamiento global, sobre el hueco que le estamos dejando a la capa de ozono cada vez más importante por los gases de efecto invernadero, y que si nosotros superábamos ese límite de temperatura de 1.5 grados, nosotros íbamos a llegar al punto de no retorno como humanidad. Es decir, hoy en día el planeta tiene la capacidad de equilibrarse, es decir, si hay zonas donde antes no llovía, él va a tratar de buscar equilibrios ecológicos naturales para que en esa zona llueva, pero cada vez va a ser más difícil si nosotros aumentamos el calentamiento global. Así que el planeta va a llegar a un estado de inestabilización exponencial que no le va a permitir ya generar esos equilibrios naturales. Y por ende, pues entraríamos en nuestro punto de no retorno como humanidad y posible extinción. Así que el tema es de suma importancia, es un tema que nos cobija a todos como seres humanos y que puede llevar a, de pronto, no en este momento que estamos haciendo el video, de pronto no esta generación, pero las futuras generaciones que vienen sí pueden vivir más a menudo y oler más latentemente este problema del cambio climático asociados a posibles extinciones, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es eso de los gases de efecto invernadero que estamos hablando? ¿Sí? Pues creo que a todos nos explicaron en el colegio más o menos cómo era el funcionamiento de nuestro planeta. El planeta pues tiene una vida natural y pues el planeta en sí también tiene como tal un método de protección que es la atmósfera, ¿sí? Esa atmósfera creada de manera natural por el mismo planeta como método de protección para que ningún objeto que venga del espacio exterior pues pueda generar una destrucción masiva sobre nosotros. También sirve para protegernos de nuestro reactor principal, que es el Sol, ¿sí? Entonces evita que esa irradiación, ¿sí? Esa radiación que viene de una manera aumentada, pues la misma atmósfera hace que se minimicen la entrada de rayos infrarrojos y ultravioleta, ¿sí? Que de no ser por la atmósfera, pues nosotros también no sabríamos si tenemos la capacidad de adaptarnos a esos niveles de radiación tan altos. Entonces la atmósfera hace ese primer bloqueo, ese filtro, pero el planeta Tierra funciona también como efecto espejo, es decir, los rayos que entran del Sol tienen que salir, ¿sí? Tienen que reflejarse. Y eso hace parte del ciclo natural de nuestro planeta para que se mantenga una temperatura ideal para la supervivencia de toda nuestra humanidad. Pero ¿qué está pasando? Pues nosotros como seres humanos estamos emitiendo unos gases de efecto invernadero, que son los que cuando se emiten terminan por su densidad, ¿sí? Al ser menos densos, terminan atrapados en esas capas atmosféricas y estratosféricas. ¿Y eso qué hace? Que cuando el rayo se refleje, no permita reflejarse del todo. Es decir, es como si quedaran los rayos, especialmente los infrarrojos, quedaran atrapados en esa capa donde están los gases. Y eso es lo que, mis queridos y queridas estudiantes, genera lo que llamamos el efecto invernadero. Es decir, es como si el planeta Tierra lo estuvieran arropando con una cobija gigantesca, que se llaman gases de efecto invernadero, que no permite enfriarnos. Entonces eso genera un calentamiento de nuestro planeta
Y él lo entiende, él lo vive, él lo sufre, entonces él lo que va a hacer es que va a tratar de recuperar esa temperatura natural a través de fenómenos como lo que les estamos diciendo, ¿sí? Fenómenos naturales como inviernos, como huracanes, pero esos huracanes deben salir de una evapotranspiración natural, así que en otras zonas se está evapotranspirando más, de una manera más evolucionada, más acelerada, y eso hace que de pronto la captación de agua del suelo sea menor y por eso hay sequías en otros lados. Entonces, todo hace parte también de las leyes naturales de la termodinámica, especialmente la segunda ley, que dice que si yo descompenso en algún lado, por algún lado se tiene que compensar, ¿sí? Es decir, yo no puedo sacar energía térmica de la nada, tiene que haber en algún lado una descompensación. Y eso es lo que nos le está pasando a nuestro planeta, ¿sí? Entonces, esa es el agravante que tenemos hoy con el tema de los gases de efecto invernadero, que como les digo, de superarse el calentamiento en 1.5, vamos a llegar al punto de no retorno, ¿sí? Ahora, si vamos a buscar culpables, pues tenemos una estadística que ya nos empieza a dar un norte de quiénes son los principales jugadores en esta problemática. Si la miramos a nivel país, definitivamente el jugador más importante en el tema de cambio climático se llama China, con cerca del 30.9%, o sea, la tercera parte de las emisiones del planeta la genera China, ¿sí? Así que con solo que ese país lograra pasar a energías limpias, nosotros lograríamos aplacar un poquito el tema de cambio climático, ¿sí? El siguiente jugador se llama Estados Unidos como país, ¿sí? Y es coincidencial que estos dos sean los que más emiten. No es coincidencial, porque finalmente son casi que son los reyes del consumismo y del capitalismo, a pesar de que China es un país comunista, socialista. Toda su economía depende mucho de la exportación de sus bienes y servicios que van hacia sus países capitalistas, consumistas. Así que China depende de manera un poquito irónica del capitalismo, ¿sí? Y por ende es un país que depende mucho del tema de producción y depende mucho del tema de la energía, y por eso consume altas dosis de energía que emiten gases de efecto invernadero, especialmente el carbón, ¿sí? China consume muchísimo carbón para plantas de todos los sectores energéticos, ¿sí? Entonces eso hace que las emisiones de este país sean muy altas. Y Estados Unidos pues también tiene muchas plantas que consumen fósiles, es uno de los principales consumidores de petróleo del mundo, ¿sí? Así que digamos que por eso hace su aporte en esta matriz. La India también es un país que empezó a marcar un posicionamiento importante en la emisión de gases, especialmente en el tema de transporte. El país tiene un tema complicado, masivo de transporte de emisiones fósiles, y eso hace que la India emita grandes toneladas de CO2 equivalente. Digamos que en Asia son los más marcados. Obviamente hay otros países como Irán, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, que también aportan enormemente a eso. Ahora, si hablamos de Europa, si lo miramos todo como un continente, Europa también es un jugador importante, ¿sí? Y por eso hemos visto que gran parte de las políticas energéticas de transición la han liderado países europeos. Ahora, si lo miramos a nivel individual, Rusia y Alemania serían los países que más están emitiendo gases de efecto invernadero. Y en la otra parte, casi en un 20%, tenemos el resto del mundo, ¿sí? Entonces aquí caen los países latinoamericanos,
países como Australia, países del África, ¿sí? O sea, todos los que no están en las otras zonas críticas caerían acá. Así que un 20% también es un porcentaje importante, ¿no? Cuando nosotros pensamos, porque yo sé que cuando la mayoría de personas y estudiantes cuando ven esta gráfica, lo primero que piensan es, pero ¿por qué nosotros, si no generamos ni el 1% de las emisiones, tenemos que hacer algo cuando China no lo está haciendo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros frente a un China, a un monstruo de estos que deberían estarlo haciendo? La respuesta es muy sencilla, tienes razón. Si lo miramos a nivel individual, es posible que estadísticamente eso no ayude mucho, pero si unimos fuerzas, el resto del mundo, sí pudiésemos bajar un 20%. Y un 20% es mucho más que las emisiones que está generando Estados Unidos, ¿sí? Estaríamos cercanos a lo que está generando China, ¿sí? Entonces, es otra forma de verlo. Todo esfuerzo cuenta para mitigar el cambio climático, así que no hay un esfuerzo desaprovechado. Si se suman los esfuerzos, nosotros podemos llegar a impactar enormemente en esa baja en las emisiones, ¿ok? Entonces, importante, digamos, que lo veamos de esa manera. Y de todas maneras, China y Estados Unidos sí están haciendo cositas, por lo menos ya firmaron, digamos, las contribuciones nacionales que se hacen en esas conferencias de partes de las Naciones Unidas. Ya hay compromisos, ya incluso China es uno de los países que últimamente se ha liderado temas en Asia de energías renovables como parques solares. El parque solar más grande del mundo lo tiene China, ¿sí? Así que sí están haciendo cosas. Obviamente esperamos de mucha más congruencia, de mucho más impacto, pero pues fueron países que también latentemente muchos años no entraron a pactos de cambio climático, ni siquiera declaraban el cambio climático como una problemática, partiendo de ese hecho. Entonces sí se perdieron muchos años, sobre todo en los 80, en los 90, los principios del siglo XXI también. Se perdieron años maravillosos que hubiese podido generar conciencia y generar más impacto. Pero bueno, ya en este momento es pensar en el futuro y pensar cómo nosotros podemos aportar a esto. Ahora, si lo miramos por sectores, fíjense que es demasiado notable que el sector de la energía es el sector que más emite gases de efecto invernadero, ¿sí? Y si miramos más a detalle, vemos que lo que es la energía de la industria, la energía usada en edificios y el transporte es lo que más consume energía y es lo que más emite gases de efecto invernadero. Es interesante ver el transporte acá, porque de pronto muchos pensarán que energía solamente es energía eléctrica. No, energía también es la generada por combustibles, también es la generada por sistemas de refrigeración, por otros sistemas que también generan unos joules, consumo de energía, sabiendo que la energía se emite en joules, y eso genera unos gases de efecto invernadero. En la industria, de los sectores que más contaminan, el de hierro y el acero, el de los metales no ferrosos, el petroquímico especialmente, lo que son las refinerías, por ejemplo, contaminan. Sectores de bienes y servicios, de producción, de alimentos, de tabaco, de papel, de maquinaria y otras industrias en general. Ahora, si lo miramos en el transporte por carretera definitivamente es el que más emite gases. Y si lo miramos por edificios, consume mucho más el residencial, obviamente es por la densidad poblacional, que el comercial, ¿sí? Pero igual es un consumo importante. Ahora, hay otros sectores
por ejemplo, combustibles no localizados, o sea, hay plantas que consumen combustibles que también están impactando fuertemente, emisiones fugitivas, especialmente en lo que es los clorofluorocarbonados, esos que usan los sistemas de refrigeración, los aerosoles, esos contaminan enormemente el planeta, ¿ok? Y bueno, hay otro sector muy importante que también emite gases de efecto invernadero, que es el de la agricultura y el uso de la tierra, especialmente marcado por el sector de la ganadería, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con semovientes. Bueno, el ganado no solamente desgasta el terreno y le hace perder propiedades, sino que también por el tema del ciclo natural del semoviente en sus heces genera metano. Lo que es la agricultura, especialmente de granos como el arroz, como el maíz, generan también unos gases de efecto invernadero tremendos, y especialmente la deforestación, ¿sí? Porque hoy en día natural, ¿no? El único método natural que tenemos de combatir el CO2, es decir, de atrapar el CO2 y convertirlo en oxígeno, se llaman los árboles, la fotosíntesis. Así que si nosotros le quitamos ese pulmón al planeta, le estamos quitando la posibilidad de poder limpiar también esos gases de efecto invernadero. Así que la deforestación también está generando un impacto muy fuerte a lo largo de la cadena. Y obviamente lo que son las basuras, tanto las que están en relleno sanitario, los vertimientos, y las industrias como la química y la cementera también están aportando gases de efecto invernadero, no solamente CO2, sino otros gases como el NOx, que es altamente contaminante y mucho más poderoso que el CO2, ¿sí? Entonces, este es como un panorama de cómo está el tema de cambio climático en nuestro país. Ahora, si miramos, digamos, cómo viene la tendencia de esos gases, pues aquí hemos traído un apartado de la IPCC. La IPCC es el panel, digamos, el panel de cambio climático de las Naciones Unidas. Ahí es donde están los científicos más renombrados y más importantes del mundo que conocen de cambio climático, y ellos cada vez sacan un reporte y sacan esas alertas, y sin duda alguna pues esta alerta que nos generaron en el IPCC y que en la última Confederación de Partes también se alertó, nos deja muy preocupados, ¿sí? Miren, estas son las gigatoneladas equivalentes que vienen de cada uno de los gases vertiéndose a la atmósfera desde los 90, ¿sí? Fíjense en esa cadena, los 20 años desde los 90, en vez de bajar, hemos venido aumentando en todos los gases de efecto invernadero. Este azul, que es el CO2 equivalente, ha aumentado considerablemente, ¿sí? Aproximadamente un 167% ha crecido. El de uso de la tierra, ¿sí? Que hablamos ahorita, por ejemplo, por el tema de agricultura, ha crecido un 133%. El metano ha crecido un 129%. El óxido nitroso, que es este azul oscuro que tienen acá, 133%. Y los clorofluorocarbonados, mire, estos verdecitos, que son los que les digo de los aerosoles, cerca de un 354%. O sea, es absurdo. Desde el protocolo de Montreal, donde se lanzaron esas alertas y donde se mostró las fotos del hueco en la capa de ozono, donde se emitieron directrices para que los países prohibieran estos gases o los controlaran de una mayor manera. Mire cómo eso pareciera que los esfuerzos no se están viendo de manera fructífera. Y esto generalmente porque algunos de ustedes pensarán, pero mire, el volumen frente al CO2 es muy bajito. Sí, pero es que una molécula de fluorocarbonado puede pesar incluso hasta 13.000, 20.000 veces lo que pesa una molécula de CO2. Así que aquí no hay que verlo tanto por volumen, sino también por impacto. Lo mismo los NOx. Una molécula de NOx equivale a casi 280, 290 veces una molécula de CO2 equivalente. O sea que estas moléculas
contaminan enormemente, mucho más que el CO2, ¿sí? Entonces no se puede tampoco ver así tan a la ligera este panorama. Es un panorama muy preocupante. Entonces necesitamos hacer esa transición energética como sea, ¿sí? Entonces ahí es donde han empezado a nacer las energías renovables, y por eso es que la energía eólica empezó a nacer también como antes que se había visto como una tecnología aislada y de pronto no tan atractiva. Hoy la energía eólica tiene una penetración en el mercado de manera importante como una solución a este problema. Entonces, bueno, como vamos a hablar de energía, es importante que aquí les estamos mostrando, se están dando cuenta en unidades de medida como el joule, como el terajoule, ¿sí? Entonces, importante que sepan que todas las unidades de medida, en su gran mayoría, los informes, reportes que ustedes van a ver, se van a esquematizar en estas unidades, o en joules, ¿sí? O en watts, sabiendo que el watt es un joule por segundo, o en kilowatts, ¿sí? Que también yo lo puedo pasar a terajoules, y un kilowatt hora es 3.6 por 10 a la menos 6 terajoule, ¿sí? También vamos a ver unidades como las kilocalorías por kilogramo. Vamos a ver el TEC, tonelada equivalente de carbón, la energía liberada en la combustión de una tonelada de carbón. ¿Qué tipo de carbón? La hulla. Ahí está lo que equivale a un TEC en joules. Un TEP, tonelada equivalente de petróleo. También energía liberada en la combustión de una tonelada de crudo. También vamos a ver los BTUs. A veces se usa mucho en el tema de transición energética. 1055 joules es lo que significa un BTU. Es una energía que se usa mucho para energía térmica, ¿sí? Y también el BIP. Vamos a ver algunos informes BIP, que es 6.118 por 10 a la 9 joules, ¿sí? El barril equivalente de petróleo. ¿Listo? Entonces, importante para que entiendan muchas cosas que aquí se van a mostrar en ciertas unidades, que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, ahora sí hablemos del panorama mundial de la energía eólica. Estos datos que les hemos traído es a corte 2024. Sabemos que esto, si tú estás haciendo el curso más adelante, 2025, 2026, etcétera, estos datos ya habrán cambiado. Vamos a hacer la línea base 2024 para que ustedes vean la importancia mundial que tiene la energía eólica hoy en el mundo. Actualmente, producción de electricidad en orden de magnitud a nivel mundial, estamos hablando de las 28.500 terawatt hora. Si ustedes hacen esta conversión que les acabamos de mostrar, lo que equivale un terajoule, un solo terajoule, ¿sí? Ahora imagínense 28.500 terawatt hora. Eso es una energía absurdamente enorme, ¿sí? Donde definitivamente Europa es el que se lleva un gran porcentaje de la producción de esa energía. Cerca de 3.770 terawatt hora produce Europa, ¿sí? Entonces Europa, seguimos diciendo que es el continente que se lleva la medalla de oro a 2024 en energía eólica. Ahora, si hablamos de potencia eléctrica instalada, una cosa es energía y otra cosa es potencia, a nivel mundial tenemos 837 gigawatts, que también es una producción enorme, enorme, sabiendo que fácilmente un país, por ejemplo un país en Latinoamérica, por ejemplo como un Ecuador, hoy en día su potencia instalada está en cerca de los 9 gigawatts. Un país como Colombia está entre los 18 o 20 gigawatts. 837 gigawatts nos da una idea de cuántos países pudiésemos alimentar solamente con energía eólica. Y de esos 837, casi la tercera parte está en Europa, ¿sí? Entonces fíjense, de alguna manera tenemos que
considerar Europa como nuestro centro de estudio para todos los casos que vamos a hacer. Por ejemplo, como España, países donde han liderado también la energía eólica, y otros países europeos. Vamos a ver algunos casos de ejemplos en el curso asociados a Europa, porque son los que van más adelantados en este tema, ¿sí? Ahora, sí hay unas pérdidas de distribución y transporte de cerca del 9 al 10%, que digamos, entre comillas, sería unas pérdidas tolerables para cualquier sistema energético. Y de toda la potencia que tenemos, ¿sí? Tenemos que referirle a que una potencia está onshore y otra potencia son offshore. Onshore, que lo que significa que es el aerogenerador está en tierra. Generalmente son generadores que van del 1 a los 4 megawatts, ¿sí? Más o menos. Obviamente tenemos tecnologías onshore mucho más altas. Podemos estar llegando a los 8, a los 10 megawatts, se puede. Pero digamos, en la práctica, en los parques eólicos que más hemos visto en el mundo, la mayoría está más o menos en este rango. Mientras que los offshore, que lo que significa offshore es que están instalados en agua, es decir, en el mar, ya pueden llegar a unas potencias de los 8 a los 15 megawatts, incluso mucho más alta. Hemos visto unos aerogeneradores de muy alta eficiencia. Entonces, esto que nos da una idea también, que muy posiblemente también de lo más marcado que vamos a ver en las próximas décadas es que se explore el offshore de pronto de una manera más paulatina que el onshore, ¿sí? Porque le vamos a sacar mucha más potencia, ¿sí? Ahora, si miramos la tendencia mundial eólica, ¿cómo está? Aquí hemos traído el outlook de la DNB, donde nos posiciona cada uno de los territorios cómo está el tema de onshore y offshore, ¿sí? Y qué se espera para el año 2050, ¿sí? Entonces, mire, para el año 2050, generación por región, fíjense que estos informes le están apostando que el mundo en su gran mayoría, la gran mayoría le va a apostar por lo menos el 20%, incluso más, de su matriz energética esté dada por energía eólica. Así que eso ya nos debe dar un aliciente de que sí es posible esta tecnología en nuestros países. Y obviamente países como Europa van a ser mucho más fuertes en el 2050, alcanzando niveles de más del 40% de la generación mundial. Europa se va a llevar seguramente la corona, porque son los pioneros en la energía eólica. Y no solamente la onshore, que es esta azul clarito, ni la offshore, que es esta azul oscurito, sino este azul más oscuro, que es la offshore flotante, una tecnología muy interesante y llamativa que también estamos viendo en instalaciones offshore, ¿sí? Entonces mire cómo esto le apunta a un aumento de manera importante. Si ustedes ven este puntico que ven acá amarillo, esa es la línea base al 2022. O sea, esta es la realidad 2022, ¿sí? Por ejemplo, Latinoamérica. Seguramente tú estás viendo este video y eres de Latinoamérica. Nosotros estamos en este puntico, ¿sí? O sea, no superamos el 10% en energía eólica en la generación a nivel mundial, pero en el 2050, mire, vamos a llegar a un 30%, incluso explorando temas de offshore flotante, ¿sí? Así que mire el potencial que tenemos de construcción de estos parques. Así que has llegado a un punto crucial al hacer este curso, porque has llegado a un punto de irrupción con la energía eólica, ¿sí? Se va a hacer una apuesta muy importante en la energía eólica. ¿Y por qué eso tiene algo que ver mucho con el tema de conversión tecnológica, ¿sí? Obviamente, entre más costosa una tecnología, más difícil que penetre en el mercado, pero si el costo de esa construcción de esos parques se vuelve más eficiente,
y empezamos a bajar el costo, como lo vemos acá en pantalla, por ejemplo, miremos los costos, estos son los costos por megavatio hora de la eólica. Mire cómo han venido bajando esos costos digamos, de los famosos costos, los LCOE, los costos nivelados de energía. Mire cómo han venido bajando paulatinamente y mire cómo van a seguir bajando al 2050. Y de todas las tecnologías, ¿no? El onshore, el offshore y la flotante. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Pues que cada vez van a haber más inversionistas interesados en montar parques eólicos. Van a haber más rentabilidades y menos músculo financiero. Hay que invertir un poquito menos para conseguir también la rentabilidad. Esto nos da un balance de energía interesante de por qué hoy la eólica es una de las energías más atractivas a nivel mundial. Ahora, mire, si lo miramos por países, ¿quiénes son los que más tienen generación de energía eólica? Fíjense algo que también parece polémico. China, que es el que más contamina, es el que más tiene parques eólicos en el mundo. ¿Sí? Seguido de Estados Unidos, mire que es el jugador número 2. Seguido de Alemania, que es uno de los jugadores más contaminantes de Europa. Seguido de la India, España, Reino Unido, Brasil, Francia, Canadá y Suecia. ¿Sí? Entonces, fíjense que igual sí se han hecho esfuerzos, solo que todavía no hemos llegado a los resultados deseados, pero sí ya estos países están tomando conciencia y están adoptando las energías renovables. Entonces aquí está mucho más, de pronto más marcado el gráfico que les acabamos de mostrar al 2022. 365.965 terawatts hora, lo que produce lo que produce hoy en energía China, lo cual es absurdo, es una cantidad de energía absurdamente grande. ¿Sí? Vuelvo, insisto, esto puede alimentar varios países. Entonces, importante que veamos esa capacidad que tiene nuestra energía eólica. El LCOE, que son los costos nivelados de energía, que lo que significa es el costo que tiene el de producir, instalar, mantener estas energías desde que yo saco como inversionista mi primer peso hasta que retorna ese peso a mi cartera. Esos son los llamados LCOE. Fíjense cómo han venido cambiando de manera importante con estas energías, especialmente con la energía solar y con la energía eólica. Si hablamos que la energía onshore, por ejemplo, la que es en tierra, más o menos en el 2010 costaba $0.107 el kilovatio hora. Hoy en día, más o menos que estamos haciendo este video, vale 0.033, casi 10 veces disminuyó el costo nivelado de la energía en onshore. Ahora, si lo miramos en offshore, es mucho más marcada la diferencia en los costos, ¿sí? Han bajado enormemente esos costos en unos porcentajes importantes. Incluso año a año, mire, si miramos solo 2020 comparado con 2021, vemos costos nivelados bajados del 13, del 15%, ¿sí? En energía solar y en energía eólica. Diferente a los sistemas concentrados de solar, como es el tema de sistemas de colectores, al contrario, ese sí subió el precio. Por eso estos sistemas, si bien hay en el mundo, hay muy poquitos porque el costo es muy elevado. Entonces los inversionistas van a tirar para acá. Yo tengo que invertir menos y ganar más, ¿sí? Ley fundamental de la oferta-demanda, ¿sí? Entonces, estos costos que todos vienen en estas curvas descendentes, es muy atractivo para los inversores, ¿sí? Demasiado atractivo, dice, y si ha bajado en eso en 10 años, ahora imagine lo que bajará en los próximos 10, 15, 20 años, que ya tenemos mucha más tecnología, ahora tenemos inteligencia artificial, qué sé yo, ¿sí? Y no solamente son energías que han bajado en su costo, sino son energías que se han vuelto mucho más eficientes, ¿sí?
Fíjense cómo han mejorado incluso los factores, los factores de capacidad, ¿sí? Entonces, es muy importante entender este panorama para ver que efectivamente es un acierto. Aquí vemos el outlook de la DNB. Este es el año 2020. Es muy marcado que lo que más consume el mundo es petróleo, que es el rojo, carbón, que es el negro, y gas, que es el gris. Y si uno va a mirar acá lo que es solar y eólica, que serían estos azulitos que tenemos por acá, ¿sí? Estos azulitos nomás. Es muy pequeño, pero mire lo que va a pasar en el 2050, mire los pronósticos que hacen los profesionales. Solar y eólica son los que van a alimentar la matriz energética del mundo en un gran potencial. Este azul va a ser de solar y eólica, ¿sí? Incluso nos va a ayudar a crear lo que llamamos el hidrógeno, la producción de hidrógeno. Mira, aquí está el hidrógeno, empieza a aparecer otro jugador, especialmente el hidrógeno verde, este rosadito. Vamos a poder alimentar sectores de la industria, vamos a poder alimentar sectores del transporte, sectores que siempre han sido muy limitados a consumir fósiles, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a dejar de consumir en fósiles, especialmente en petróleo y carbón, lo vamos a reemplazar por renovables alimentadas especialmente por matrices energéticas solares y eólicas. Y una parte hidroeléctrica, solo que esta pues depende también del cambio climático y no es tan estable, ¿sí? No es tan estable. En cambio, el sol y el viento siempre lo vamos a tener a disposición. El agua no sabemos, ya acabamos de pasar un fenómeno del Niño muy crítico en Latinoamérica que nos dejó muy mal sentados en nuestros embalses, y muchos de los países latinoamericanos casi entran en racionamiento porque los embalses estaban en cero. Entonces tampoco se puede depender mucho de la hidráulica precisamente por el mismo efecto del cambio climático, ¿sí? Entonces todo eso hay que verlo para nosotros saber a qué renovables apuntar. Y hoy has escogido la eólica, pues estás haciendo un acierto enorme a lo que marca el futuro en el tema de las renovables. Ahora, en LATAM, en Latinoamérica, ¿qué se proyecta? Exactamente lo mismo, ¿sí? Va a haber una disminución del tema del petróleo, del gas, y el carbón especialmente. Aunque el gas, si disminuye es muy poquito, se va a mantener mucho más estable el tema del gas, pero va a subir lo que es bioenergía, va a subir lo que es el tema de hidroenergía, bueno, porque nuestros países afortunadamente tienen un sistema hídrico importante, a diferencia de otros países, pero fíjense los dos jugadores que llegan duro a compensar lo que el petróleo y el carbono nos van a dar, es el viento y la parte solar, ¿sí? Pues esto ya lo están viendo los inversionistas ya están poniendo los ojos en Latinoamérica para ver cómo participan a entregar esta energía y obviamente ganar dividendos ahí. Este es el mapa de potencial en el tema eólico, ¿sí? Y fíjense el potencial que tenemos en todo el mundo. O sea, en todo el mundo tenemos un gran potencial en velocidad del viento, ¿sí? Y en densidad del viento, ¿sí? Esta que tenemos acá es la de densidad del viento. Fíjense todas las zonas que tenemos en el mundo para poder poner parques eólicos. Obviamente donde tenemos más marcado el colorcito así como rojizo es donde más potencial eólico tenemos. Fíjense que se acrecenta especialmente en las zonas costeras, porque el offshore, ya vimos que el offshore es el que más potencia nos da, ¿sí? Y en velocidades del viento también tenemos zonas con altas velocidades del viento a nivel mundial, superando incluso los 15 metros por segundo, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que
eólico es demasiado versátil, al igual que solar, ¿sí? Podemos instalar eólico fácilmente en cualquiera de nuestros países, sea onshore o sea offshore, y aprovechar pues esa energía limpia que nos regala el planeta. Miremos acá cómo ha venido aumentando la capacidad instalada en el año 2022. Fíjense que lo que es a nivel mundial, el viento, cerca de 78 gigawatts se han instalado nuevos, ¿sí? Gigawatts, ojo. O sea, ¿cuántos países yo pudiese alimentar con esta nueva energía que está entrando? ¿Sí? Más de un 9% de crecimiento, ¿sí? Fíjense cómo vienen las inversiones en renovables, especialmente, digamos, vienen marcadas en eólica. Incluso hay unos años que fueron muy marcados, 2019, 2020, 2021. Viene un poquito aplacado, pero nuevamente esto va para arriba, ¿sí? En cambio, mire otras renovables, al contrario, muestran un decrecimiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué le tenemos que apuntar? A la energía solar y a la energía eólica. A eso es lo que tenemos que apuntarle, definitivamente, ¿sí? ¿Listo? Aquí vemos otra estadística de lo que viene, lo que se viene en instalaciones, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo les decía. 2022, que venían de grandes inversiones en el último ciclo de los 3 años, pero nuevamente ahorita los inversionistas recuperan sus inversiones y arrancan otra vez a invertir en otros parques. Y cada vez vamos a ver más parques eólicos en el mundo, ¿sí? Y cada vez vamos a ver menos costos en la tecnología de nuestros parques eólicos. Ahora, precios de la eólica. Eso es muy variable, que eso depende del mercado, eso depende de muchos factores, así que decirles ahorita, mire, esto vale, el precio de la eólica vale hoy, no se puede decir a ciencia cierta, pero sí hay unos estimados más o menos promedio que nos dan una idea de lo que puede costar el tema de la eólica. Hoy en día se puede decir que más o menos se puede estar vendiendo 50 euros el megavatio hora, más o menos, ¿sí? Pero hemos visto situado el megavatio hora en 87 euros, incluso en 100 euros, en épocas de escasez, ¿sí? Esto se vuelve ya como atractivo para los inversionistas, ¿sí? Ahora, lo que paga el consumidor de ese precio más o menos es unos 12 centavos de euro, 20 centavos de euro por kilovatio hora, ¿sí? Más o menos lo que pagaría sobre ese precio. Ahora, si nosotros vamos a hablar de los aerogeneradores, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar de los aerogeneradores, tenemos que ver cómo han venido evolucionando a lo largo de todos los años, ¿sí? Desde el 85 teníamos aerogeneradores de aproximadamente 15 metros, pero eso empezó a aumentar, empezaron a mejorar las tecnologías, empezaron a mejorar las eficiencias, empezaron a bajar los costos de producción, y ya en el 2000 podemos hablar que en el 2000 ya teníamos aerogeneradores de diámetro. Este es el diámetro de las palas, ¿no? Ojo que este es el diámetro de las palas, ¿sí? Cuando veamos este símbolo así, es el diámetro. O sea, las palas del aerogenerador generan una circunferencia, ¿verdad? El diámetro que hace esa circunferencia desde un extremo hasta el otro es lo que llamamos el diámetro de las palas, ¿sí? Entonces, ¿el radio cuál sería? O sea, lo que tendría más o menos una pala en este caso serían aproximadamente 66 metros, tendría una pala, ¿sí? Entonces, fíjense el diámetro del rotor cómo ha venido aumentando, y hoy para los offshore tenemos diámetros de rotor de casi 180 metros. O sea, cada pala de estas tiene 90 metros. Imagínense esas palas, ¿sí? Los que ya generan cerca de 8 a 10 megawatts,
Para que ustedes se hagan una idea, una ala de un Airbus 380 tiene 80 metros. Una ala. Ahora imagínense algo que es incluso más grande que eso. Una asta de estas. Entonces, mire cómo ha venido mejorando el tema de tecnología. ¿Sí? Ahora, tipos de aerogeneradores. Tenemos distintos tipos de aerogeneradores. Si lo miramos por la fuerza de giro, tenemos aerogeneradores que son de arrastre o resistencia. Estos son como los que ustedes ven acá en esta figura, son donde el viento empuja las aspas en la misma dirección de la fuerza, ¿sí? En esa misma dirección ejerce como tal la presión el viento y empuja las aspas como tal, ¿sí? Mientras que están las de sustentación, donde el viento empuja las aspas de un modo parecido a las de un avión, que son las que ya vemos acá, como las de sustentación de eje horizontal, y que tiene la misma, digamos, funcionamiento aerodinámico que manejan, por ejemplo, los aviones, ¿sí? Entonces, el mismo viento va llevando a que las aspas vayan teniendo unas fuerzas aerodinámicas y se vayan permitiendo el movimiento de nuestro rotor, ¿sí? De nuestro aerogenerador. ¿Listo? Ahora, en temas de eficiencia, ¿cuáles son más eficientes? Las de sustentación son más eficientes. Tienen mejores coeficientes de potencia y es por eso que nosotros la mayoría de parques eólicos los vamos a ver con aerogeneradores de sustentación, ¿sí? Y más que todo de eje horizontal, porque también están las de eje vertical, ¿sí? Son más eficientes las de eje horizontal. Ahora, si lo miramos por tamaño, los aerogeneradores tenemos microaerogeneradores, son los que tienen potencia inferior a 1 kilowatt, tienen un rotor menor a 1 metro, si lo vemos. Generalmente en embarcaciones, en sistemas de comunicación, de pronto ustedes habrán visto en los techos de algunos edificios. Ya estamos viendo esos microgeneradores, se usan mucho para temas de comunicaciones. Refugios de montaña, iluminación, bueno. Están los mini aerogeneradores, ya esos tienen una potencia de 1 kilowatt a 10 kilowatt, ¿sí? Ya el rotor ya tiene entre 1 y 3 metros. De eso ya los vemos en algunas casas, viviendas, en sistemas eólicos fotovoltaicos mixtos, sistemas de bombeo. Están los aerogeneradores de pequeña potencia, que ya son los que van de 10 a 100 kilowatts. Ya tienen un rotor entre 3 y 9 metros. Ya esos ya alimentan, son una posible comunidad, un barrio, una empresa, ¿sí? Etcétera. Ya luego vienen los de media potencia, de 100 a 1000 kilowatts, es decir, a un megawatt. Serían 1000 kilowatts, es un megawatt. Ya los ratios de rotor son entre 9 y 27 metros. Sus aplicaciones ya son para parques eólicos en tierra y en mar. O sea, ya, aquí ya podemos empezar a ver los parques eólicos. Luego vienen los de alta potencia, están entre 1 mega y 10 megas. Ya estamos hablando de diámetros de rotor de 27 y 81 metros. Y ya los de muy alta potencia, que son los mayores a 10 megas. Ya el radio de rotor son superiores a 81 metros, ¿sí? Como los que acabamos de ver en la figura. Potencias superiores a 10 megas, entonces ya la mayoría de las de muy alta potencia son offshore, son marinas, ¿sí? Eso no son difíciles de encontrar ya estas tecnologías en tierra. Bueno, ahora si miramos por disposición o forma, pues lo que les decía, tenemos los aerogeneradores de eje horizontal, o también llamados los HOAT. ¿Qué significa HOAT? Horizontal Axis Wind Turbine, turbinas de eje horizontal. Entonces son las que tenemos eje horizontal, porque el eje, desde cuenta que aquí está de manera horizontal, ¿sí? Suelen tener una pequeña inclinación, muchas veces formando un ángulo llamado el ángulo de inclinación, ¿sí? Especialmente buscando la mejor potencia de la velocidad del viento y también para temas de frenado. El que más se usa es el tripala,
El que tiene 3 palas es el que más tiene eficiencia energética, por eso es el más usado. Importante, en la forma como disponemos nuestro aerogenerador, sabemos si nuestro generador está en barlovento. Barlovento es que está en línea a la misma dirección de la dirección del viento, o sotavento si el viento entra en la parte posterior del aerogenerador, ¿sí? Ventajas del barlovento: es un viento limpio, va directo a las palas del rotor, por lo tanto va a tener más eficiencia que el sotavento. Entonces por eso uno debe colocar siempre en lo posible los aerogeneradores en barlovento, ¿sí? En la misma dirección del viento. Y aquí no hay que poner digamos nada adicional, ¿sí? En cambio si lo hacemos sotavento, donde el viento viene de manera posterior, atrás, eso reduce muchísimo la eficiencia, y porque genera mucha turbulencia, o sea, genera unos esfuerzos adicionales a la torre, y eso hace que capture menos energía, ¿sí? Esa es digamos la problemática con el sotavento. Sin embargo, los sotaventos, ellos no necesitan control activo de posición, entonces puede que simplifique el tema de mantenimiento, entonces el diseño es más bajo. Entonces a veces cuando se está buscando más temas de economía, se usa el sotavento, ¿sí? Pero obviamente sabemos de entrada vamos a castigar un poco la eficiencia. Entonces esas son digamos lo que toca colocar en una balanza para digamos revisar qué es más conveniente, ¿sí? El barlovento sí necesita un control activo para orientar el rotor hacia el viento. Como les decía, estas aspas se tienden a inclinar, y eso hace que el mantenimiento a los sistemas de orientación pues tengan que hacerse y de manera más frecuente y más profunda. Entonces al barlovento pues hay que hacerle un mayor mantenimiento que al sotavento. Tipos de aerogeneradores Hout: monopala, como el que ustedes ven acá, una sola palita; bipala, 2 palitas; tripala, 3 palitas. ¿En qué se diferencia? Netamente eficiencia. El tripala es más eficiente que el monopala. Monopala puede llegar a un coeficiente de potencia del 0.4, 40% de lo que llega el viento lo transforma en energía. El bipala en 0.45, y ya el tripala sí podemos llegar incluso al 59%, ¿sí? Ahora están los multipalas, y uno creería que porque tiene muchas más palas entonces más eficientes. No necesariamente. Esto se usa mucho para bajas velocidades, ¿sí? Ofrece gran par para gran velocidades, sobre todo para electrobombas, esas aplicaciones que requieren mucho par. Pero el coeficiente de potencia es muy bajo, 0.3. No se usan para producción de energía, no se usan. Pero usted sí los ve muchas veces en Estados Unidos cuando uno va por carretera, los ves en las granjas, en los campos, en plantas de bombeo. Bueno, uno los ve. Listo. Ahora, si tenemos los de eje horizontal y tenemos los de eje vertical, que ya son los boats, ¿sí? Ellos ya, el rotor está girado de manera vertical, y ellos lo que hacen es que hacen un eje de giro de disposición vertical que gira sobre ese eje, ¿sí? Ventajas de bueno, estos sí captan la energía, el viento en cualquier posición, no necesitan control de orientación como el horizontal, gran ventaja. Y funcionan como multiplicadores y generadores a nivel suelo. Entonces esto facilita la construcción, montaje y mantenimiento, ¿sí? Si lo comparamos con el Hout, menos van a necesitar mantenimiento que los horizontales. Entonces se vuelven muy versátiles para temas de mantenimiento, ¿sí? Sin embargo, desventajas: tiene unas desventajas. Tiene mayor fatiga mecánica. ¿Y eso qué hace? Pues hace que sean menos eficientes, ¿sí? También hacen resonancia valga la redundancia, con la resonancia natural del viento. Entonces eso también daña el sincronismo
como tal y evita que captemos la mayor eficiencia, ¿sí? Tiene variaciones de ciclo par de rotación y necesitan muchas veces un motor de arranque, debido a que para que arranque casi que toca con la manito ayudarle, ¿sí? Cosa que no pasa con el horizontal. Entonces a veces toca colocarles un motorcito que les dé ese empujón. Por eso es que estas a nivel de generación de grandes potencias no se utilizan. Se usan más para bajas potencias, ¿sí? Por ejemplo, especialmente la turbina Darius, la hemos visto muchísimo en las cubiertas, en los tejados de los edificios. La estamos viendo muchísimo y es muy versátil. Y ellas se usan mucho porque son, digamos que son muy versátiles para altas velocidades, ¿sí? Entonces captan muy bien la alta velocidad sin tener que estar haciendo control, y obviamente pues alimentan sistemas de comunicación, sistemas auxiliares. Son muy versátiles las de Arreus, son las que más estamos viendo hoy en los edificios. También el híbrido funciona muy bien, de Arreus Sabeneus, ¿sí? Entonces, si los comparamos a todos en temas de eficiencia, nos damos cuenta que, bueno, aquí tenemos por ejemplo el Sabeneus, que sería el vertical menos eficiente de todos, que es este que les mostraba aquí abajito. Ese es el menos eficiente. Está aquí más o menos, da una eficiencia de 0.1 a 0.15 en su punto más alto. Luego vamos a tener los molinos de viento, los multipala, que ya pueden llegar al 0.3 como les decía. Luego vienen los de Arreus, que les dije, pueden estar llegando a los 0.4. Y luego vamos a tener el monopala, que está llegando aquí cerca del 0.4. El bipala, que está llegando aquí al 0.45, pero el tripala, dése cuenta que es el que está llegando cerca al 0.5, o sea, el 50% de la energía del viento se transforma, ¿sí?, en energía. Esto que está aquí en el eje de las X, ¿sí?, sería lo que son las velocidades del viento, ¿sí?, la velocidad específica del viento. Fíjense que con solo promedio entre 6 a 8 metros por segundo, o sea, tampoco necesitan mucha velocidad del viento, consiguen una eficiencia muy alta. Entonces, eso también hay que verlo. Ahora, si mi zona ya naturalmente tiene unas velocidades del viento tremendas, ahí puede que los bipala o los monopala pudiesen ser versátiles, pero generalmente siempre se va a usar tripala, porque incluso hoy las velocidades de corte de estos aerogeneradores están cerca de los 20-21 metros por segundo. O sea, ello no va a cortar, la velocidad de corte no va a ser mayor a los 21. Entonces, los tripala también son muy versátiles en el tema de velocidad, ¿sí? Lo máximo, o sea, a niveles ideales, ¿sí?, si yo no tuviera en cuenta las pérdidas, es decir, en laboratorio, lo máximo que puede sacarme un aerogenerador en cuanto a velocidad y convertirlo en energía es el 59.3%. De ahí no hemos logrado más, ¿sí?, que igual es muy alto. Si nosotros lo comparamos con la solar, que un panel solar lo que convierte es cerca del 15 al 20%. Está mucho más alto que el solar, ¿sí? Está incluso a la par de muchos sistemas térmicos también, de colectores solares, ¿sí?, de placas planas, por ejemplo, de tubos. Es decir, la eólica a nivel de eficiencia está a la par, incluso más alto que otras energías renovables. Y eso es lo que también uno mira como inversionista, que yo capte la mayor eficiencia, es decir, que yo capte la mayor energía y pueda producir la mayor energía. Eso hay que verlo como inversionista también. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nosotros les habíamos hablado acá en tema de costos, ¿sí?, por megavatio hora? Pero ¿cuánto puede costar un aerogenerador? Generalmente, eso también es muy variable, pero más o menos la conversión que hay de estos temas es que
un megavatio instalado puede costar 1 millón de euros. Eso es más o menos la conversión. En onshore, offshore, en el mar, puede estar duplicando ese precio. Es decir, 2 millones de euros puede costar una turbina offshore. Y si nos vamos a la flotante, que la vamos a ver acá también, puede estar alrededor de los 3 millones de euros. Entonces, esa sí es, hoy en día, llamémoslo así, para que esto no se haya vuelto masivo, como de pronto sí lo está logrando solar. Ese es el único inconveniente, ¿sí? Es el costo de producción, el costo de inversión del CAPEX, especialmente el CAPEX. Hay que invertir, ¿sí? Si yo quiero tener 1 megavatio en eólica, tengo que invertir mínimo 1 millón de euros. Solo, ojo, solo el aerogenerador. Aquí no estamos hablando que esto aquí les vamos a explicar en el curso que esto necesita sistemas de transformación, de almacenamiento, subestaciones, que esto va a necesitar seguramente acondicionar carreteras, licenciamientos ambientales. Estamos hablando solo del aerogenerador, cuánto puede costar, ¿sí? Entonces sí son inversiones altas. Por eso hablamos que la mayoría de estos parques eólicos que hemos visto en el mundo son de privados, de empresas que tienen alto capital, el músculo financiero, como también hemos visto programas financiados por los estados, por los gobiernos, tienen ese músculo financiero también, y que también financian al sector privado para que hagan estos parques eólicos, porque a los países son los que más les interesa que esto se haga, para poder salir allá en la ONU, en la Confederación de Partes, y decir, mire, nosotros hemos construido tantos parques eólicos, ¿sí? Entonces también se están dando ofertas de financiación de estos proyectos con muy buenas tasas de interés para que sea atractivo. Incluso en muchos países ya exonerados impuestos como el IVA, de retenciones en la fuente, para que estos equipos entren a los países en la importación y no se les cobren esos impuestos que cobraría a otro tipo de producto, como para incentivar el tema, ¿sí? Pero definitivamente, sí hay que decirlo, es una tecnología costosa en su inversión, pero que, como hemos visto, puede que en el 2050 lo que se espera es que ya no valga un aerogenerador de 1 mega, no valga 1 millón de euros, sino valga 500.000 euros, ¿sí? Que es un tema mucho más asequible incluso para muchas empresas a nivel mundial, incluso para una pequeña empresa que tuviese pensado, bueno, quiero montar un aerogenerador, quiero un solo aerogenerador y con eso ya convertirme en una empresa de energía y venderle energía a mi gobierno. Ok, puedes pensar en el futuro que eso cueste menos de 1 millón de euros el aerogenerador. Puede que sí te cueste el 1 millón de euros con todos los acondicionamientos que necesites, ¿sí? Entonces, pero que puede ser un poco más asequible a lo que es hoy en día, ¿sí? Un tema ahí que quería como compilar y adicionar, que igual vamos a hacer mucha profundidad en la temática de nuestro curso. Entonces, ya terminamos lo que es el módulo introductorio de la energía eólica, que es este módulo 0, llamémoslo así, donde hemos visto el contexto general, introducción a la energía, las definiciones, unidades de medida y la oferta energética mundial que acabamos de ver, de cómo estos sistemas renovables han venido impactando fuertemente en la matriz energética mundial. Ahora los invitamos a hacer el curso completo, donde en el módulo 1 vamos a ver primero fundamentos y orígenes del viento. O sea, para entender estos hermosos aerogeneradores hay que entender primero el viento, hay que entender la teoría del viento, cómo funciona el viento, cómo le puedo sacar el máximo provecho al viento y cuáles son los factores que influyen en el viento, ¿sí? Después, si entramos en el módulo 2, que es, digamos, el módulo atractivo del curso, donde les vamos a enseñar a diseñar, construir y mantener estos parques eólicos. ¿Cómo se diseña y se construye un parque eólico desde cero? No necesita ser un
un experto en energía para entender esto. Te vamos a enseñar desde cero hasta ser un pro cuáles son los cálculos que se hacen, cuáles son las tecnologías. Vamos a hacer ejercicios prácticos, reales. Vamos a hacer un parque eólico en la Guajira colombiana para que ustedes sepan cómo se construiría un parque en cualquier parte del mundo, solo que hemos escogido ese sitio emblemático donde sabemos que hay buena densidad de la velocidad del viento, y les vamos a enseñar a usar todos los cálculos, todas las software que hoy en día incluso hay gratuitos. Les vamos a enseñar cómo se calculan en esos software todo lo que necesitamos para construir nuestro parque eólico, ¿sí? Todos los factores de corrección, las pérdidas, porque hay que asumir unas pérdidas, todos los cálculos aerodinámicos, ¿sí? Los tipos de aerogeneradores que yo puedo usar para mi proyecto y cómo leer esas fichas técnicas, porque hay que saberlas leer, ¿sí? Las innovaciones, las tendencias, ¿sí? Cómo armar el sistema eléctrico después de que ya tengo montado mis aerogeneradores. Como les digo, eso no termina ahí, necesito construirle una red eléctrica. ¿Cómo hacer eso? Y finalmente, cómo hacerle mantenimiento y operación a esos aerogeneradores, ¿sí? Y en el módulo 3 vamos a ver ya los aspectos administrativos y económicos, es decir, ¿qué debo tener yo en cuenta si a mí me han delegado como director de proyecto un proyecto de esta envergadura? ¿Qué debo tener yo en cuenta desde la planificación, tanto administrativa como económicamente, para poder ejecutar ese proyecto? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en el proceso de planificación? ¿Qué permisos debería tener yo en cuenta? Normativas y regulaciones aplicables, evaluación de impacto ambiental, costos de instalación, el modelado de negocio y financiación. ¿Cómo saber si un proyecto de estos es viable financieramente? ¿Sí? Y todos esos beneficios económicos y sociales que puede generar la energía eólica, ¿cómo calcular eso? Eso se los vamos a enseñar acá. ¿Listo? En todo el curso, a lo largo de todo el curso, vamos a estar haciendo ejercicios, casos de estudio reales. Vamos a estar usando software, como les decía, gratuito, que ustedes van a poder interactuar, van a poder usar y que les van a ayudar a entender un poquito más esta energía vital para nuestra transición energética, ¿sí? Entonces, los invitamos a que puedan hacer la totalidad del curso. Bueno, y con esto, mi querido y mi querida estudiante, hemos terminado nuestro workshop gratuito introductorio en energía eólica. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que hayas aclarado algunos conceptos claves de esta energía fundamental para la transición energética. Y bueno, ahora los invitamos a comprar el curso completo, donde vas a tener la oportunidad de ver toda esta temática que viste anteriormente y mucho más. Tener acceso a toda esa información que a nivel máster, especialización en energías renovables, se entrega, formatos, modelos, fórmulas que se usan en todos estos proyectos a nivel mundial, reales, usados en casos reales, pues sin duda alguna te van a ayudar muchísimo a ampliar tus conocimientos y tus proyectos a nivel de las energías renovables. Si tienen alguna inquietud o pregunta o algo adicional que quieran aclarar, proyectos180grados@gmail.com es nuestro correo. Allí nos pueden socializar todas sus inquietudes. Entonces nada, muchísimas gracias de antemano, agradecido por la realización de este curso que me lo debía hace mucho tiempo y para mí es muy grato haberlo lanzado. Y bueno, te espero en esos otros cursos de la Academy 180, ¿vale? Adiós.